hecho en India. Ya ven, Ni siquiera es de la India. les dije. Ni siquiera de aquí. Y estoy quitando. Este es de China o de la Sí. Bueno, vamos a continuar, hermanas y hermanos, con esta segunda parte que nos toca al hermano Roberto y a mí, a un servidor, compartir. Entonces, para empezar y para que no se nos haga muy tarde, ¿verdad? Voy a dejar a nuestro hermano Roberto para que él inicie con este mensaje que él tiene preparado para todos nosotros. Adelante, hermano. Gracias, hermano. Buenos días, hermanas, hermanos. Nuevamente es una gran bendición. Es un gusto, un placer, la verdad, compartir la reflexión con ustedes. Y pues sobre todo que me den la oportunidad también de poder compartir los dones, las habilidades o las cualidades, las vocaciones que Dios nos ha dado. Entonces, esto pues que sea para la edificación, el crecimiento de la iglesia. Entonces, es importante podernos edificar. Y vuelvo a lo mismo, y no es una cuestión lisonjera, pero me ha encantado estar aquí desde hace muchos años ya. Entonces, esta parte de poder ser edificados, pues se edifica uno también en el tiempo del café, en las charlas, en las camaraderías, en las tertulias. Falta la noche o la tarde de bohemia, y todo esto. Entonces así nos vamos edificando y nos vamos construyendo. Y el día de hoy lo que quiero compartir precisamente pues tiene que ver con este Jesús, con este Jesús que sale al encuentro, este Jesús que siempre nos está apelando, acechando, buscando, nos encuentra y también pues nos apela, nos confronta. Y de esta manera pues a mí me gusta ver mucho el Evangelio con este tipo de lectura. Entonces quiero pedir nuevamente que vayan a Marcos. Yo estaré ocupando, cuantas veces ustedes me permitan, pues estaré ocupando el libro de Marcos en este tiempo, el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 1, que es un tema para mí bien importante porque precisamente tiene que ver con que el día de ayer, Vero y yo decidimos irnos muy de temprano, muy de mañana, para compartir el tiempo juntos. Y pues ya ven que ayer fue el día de los enamorados, ¿no? Y dijimos, pues vamos a besarnos a ver por dónde. Y bueno, caminamos, hicimos un recorrido al centro, estuvimos así como en varias partes. Pero algo que llamó la atención precisamente fue por Bellas Artes, cerraron las calles y a lo lejos se escuchaban los gritos de mujeres, precisamente denunciando y visibilizando un problema que había, un problema que existía en torno a nuestra sociedad. Entonces, pues ¿cuál es esto? Pues la matanza o las muertes, ¿sí?, de mujeres. Y en particular estaban denunciando el asesinato de unas chicas. Y nosotros todas estábamos a la distancia, pero parece ser que los gritos no los percibía la gente que caminaba por ahí. Y esto me hizo así con lo que yo había preparado en estos días para si él me daba la oportunidad. Y dije, ¿qué es esto? O sea, lo pensé aquí.
Y así como cuando se prende el foquito, ¿no? A lo que llamamos, como Dios nos muestra, nos revela, a través de un acontecimiento real, lo que Dios está mostrando para su pueblo. Entonces, vamos a ver el Evangelio según San Marcos 1, 21 al 28. El Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del 21 al 28. Dice así: llegaron a Capernaum y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu inmundo, el cual gritó: ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús respondió a aquel espíritu diciendo: cállate y deja a este hombre. Y el espíritu inmundo hizo que el hombre le diera un ataque y gritando con gran fuerza salió de él. Entonces todos se asustaron y se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad, incluso hasta los espíritus impuros da órdenes y le obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea. Hay gritos que llevamos dentro, pero tal parece que no son escuchados, pero son los que resuenan en nuestra alma, en nuestra mente. Hay gritos de cansancio, hay gritos de dolor, hay gritos de desesperanza. Bueno, hasta hay gritos de euforia también. Hay gritos que a veces hasta fortalecen el corazón, el alma, y hasta decimos: a la vía voy con gritos. Hay gritos que la iglesia también está solicitando. Y le pasó algo así a este endemoniado. Marcos nos dice que Jesús entra en la sinagoga. Allí encuentra a un espíritu, a una persona con un espíritu inmundo, a un inmundo, alguien que, a un endemoniado. Algunas versiones así dice. ¿Esto qué significa? Otra vez volvemos. ¿Quiénes eran los excluidos en un día sábado que hacía un impuro en una sinagoga? Pues si esos ni podían estar cerca de ellos. Parece ser que pues que no es como así la narración literal, ¿no? De el milagrero Jesús que cura a un endemoniado. O sea, hay otra enseñanza más profunda que esta. Pero ¿cuál es? O sea, ¿cómo encontrarla? Hermano Ángel, ¿podría pedirle un favor en su computadora? Hay una imagen de Roma cuando está, bueno, así se llama Roma y Bretaña. Vamos a ver una imagen de cómo era el imperio romano en este contexto de este endemoniado. O sea, ¿qué pasaba? ¿Cuál es el contexto? Imágenes, o sí da mal Sí, como Roma y Bretaña. Sí, en imágenes, por favor. A ver si sale por ahí. Y en lo que vamos encontrándola, yo voy platicando porque precisamente quiero poner como en contexto, pues también quiénes eran los endemoniados, ¿no?
O las historias de aquí de la Castañeda. Pues que hasta mujeres, ¿no? Si tenían alguna preferencia sexual distinta a la hegemónica. A ver, usted puede ver ahí cuál de usted está pasando. A ver, bájele, por favorcito. Bájele. Bájele. Híjole. Es que es un gusto. ¿Gusto de qué, hermano? Es que está Roma y está imponiendo su condición a Bretaña. Imágenes, puede ser como de Roma, como somete a Bretaña en la búsqueda. Por favor, hermano. Pero será en el... ok. Hermano le sabe a su computadora. Cada quien, ¿verdad? Bueno, lo que quiero es como mostrar gráficas de esto. Pero pues si no, yo se las... A ver, hermano. A ver si aparece. Perdón por... que dijo el hermano que no nos tardáramos y... Bajita, ¿no? Seguimos. Y la iba a guardar, pero... Si no se los platico. Esta imagen... No, hermano Ángel. Está bien, no hay problema. Esta imagen muestra precisamente el símbolo de un soldado romano, cómo está sometiendo a Bretaña, en pues Inglaterra, lo que ahora conocemos, a esta mujer, ¿sí? A Bretaña, pero la tiene sumisa y hay un grito horrendo en Bretaña. O sea, es un espanto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bajo ese contexto, hay una historia de este endemoniado, de este inmundo. Hay una historia marcada por un contexto histórico que era de violencia. Había una violencia política y toda la gente marginada, señalada, conocía perfectamente ese contexto. Y lo podemos ver desde que ellos estaban en Egipto, o sea, eran esclavos. Lo podemos ver cómo amargaron su vida. Podemos ver también desde 1 de Samuel 8, 11 al 18, cómo es de que se pide el rey, cómo son sometidos. Se ve cómo quieren dominar y controlar y a ellos los controlan. Esta cuestión de cómo son humillados. Pero también hay una violencia económica. Entonces, si tú eres inmundo, si tú eres impuro, pues también no tienes recursos económicos y pues tú dices, pues tengo hambre, necesito trabajo. O sea, también hay gritos de desesperación por el trabajo. Y lo vemos como en Amós, el 2, 6 al 7, venden por dinero al justo y al pobre y le dan un par de sandalias. O sea, cómo ver toda la explotación que se tenía para los más vulnerables o aquellos que decían que eran inmundos. Isaías 10:1, cómo despojaban a los débiles. Miqueas 2:2, a quienes les despojaban su heredad, sus tierras. O Jeremías 7:4, denuncia una religión vacía, un templo como lo saqueaban. Y así. Hay muchos ejemplos de cómo había una explotación, una violencia a este tipo de personas. Pero hablar
hablar de endemoniados, muchos lo han llevado a un terreno espiritualizado o espiritualista, en mejor término. Lo han llevado en ese enfoque. Pero, pues, ¿qué ha pasado de la exclusión social? ¿Y qué ha pasado de esa sospecha permanente que si está sano, que si es santo, que si va a la iglesia, que si no, que... O sea, ¿y qué ha pasado con esa marginación religiosa? O sea, ahora desde la iglesia, no, él es un pecador. ¿Cuántas veces hemos escuchado que no se unan en yugo desigual con los incrédulos? Porque así dice el texto. Y entonces prohibimos relaciones, prohibimos amistades, ¿sí? O sea, ¿cómo hemos señalado también a este sector en las iglesias? ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los pecadores? Pues hasta yo gritaría, ¿no? Y yo le dije al hermano Ángel hace 8 días, de cuestión de sus herejías, porque herejía ya tiene un contexto negativo, pero la palabra herejía tiene que ver con una palabra distinta a lo establecido. Y en eso, pues yo también levanto la mano. Soy un hereje. Porque nos han determinado cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que señalar, cómo tenemos que vivir. Que no. Entonces el espíritu, este hombre, empieza a gritar, ¿qué tienes con nosotros? Pero no habla en una manera singular, sino habla de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿No creen que es un grito de resistencia también? No es un grito de resistencia no de una persona, sino de un pueblo, de una comunidad, de una humanidad misma. Este grito, ¿cómo se puede representar el día de hoy? ¿Cómo puede ser? Le puse yo nuestra desconexión profunda en un mundo herido. Por ejemplo, cuando hablamos de desconexión, estamos hablando no solo de emociones individuales. O sea, no solamente yo estoy triste. No, hay una sociedad, con todo el cuidado y con todo el respeto. No solamente tú estás enfermo, estamos enfermos, también nos dolemos. Pero entonces yo quiero dar palabras sobre salud y me siento súper poderoso, ¿no? A esto es a lo que me refiero, hermanos. Que hay una desconexión profunda en un mundo herido. O pensamos, nada más por poner al mundo, ¿no? ¿Cómo nos encontramos? Estamos hablando de pueblos enteros viviendo bajo presiones constantes. Por ejemplo, generaciones han crecido en países como Cuba bajo bloqueos económicos impuestos por poderes extranjeros, por ejemplo. La escasez de energía, de materiales, y estos negados. Pero ¿qué pensar de Palestina? Décadas de ocupación militar, de bombardeos, donde los niños se están formando, si es que viven, con un miedo a las sirenas, madres viviendo alertas por si van a vivir o no, o qué comer, desplazados de sus tierras, confiscados ya, determinados a traumas colectivos. ¿Y qué decir de América Latina? Donde muchos autoritarios, ¿sí?, solamente piensan en cómo explotar y sacar los recursos que le pertenecen a un pueblo.
Y esto ocurre en un mundo globalizado donde las decisiones de unos pocos impactan a millones de personas, como las guerras, sanciones, controles de recursos, manipulaciones económicas, políticas. Pero estas políticas son de hambre, desplazamiento y desesperanza. ¿Y qué decir de los medios o muchos medios de comunicación que están manipulando la información? Porque ¿qué creen? Que los dueños, pues es esa gente de muchos recursos. Pues imagínense entonces quiénes son los que dictan y que determinan quién es un endemoniado. ¿Sí ven por dónde va el texto? Entonces, pues yo también gritaría. ¿Cómo me colé a esa sinagoga? ¿Y cómo es de que, pues siendo yo también un endemoniado, teniendo mis demonios, pues yo también grito, ¿no? Esa desconexión profunda que tenemos con las realidades que acontecen, pienso yo que tiene que ver con lo que sucedía con este endemoniado. Porque así pasaba ayer. La gente decía, ¿y estas locas ahora qué quieren? Y señalan y les dicen no sé qué títulos y adjetivos que determinan a mujeres que están protestando por la vida y la dignidad de ellas mismas. Y que les ha llevado a una condición de muerte. Y las señalan y las marginan y todavía les dicen que están, pues, endemoniadas. ¿No? ¿No sería eso? Pero ¿qué hace este Jesús ante el grito? Ante el grito de este endemoniado, de esta persona. Jesús primero calla, Él no le está diciendo, a ver, platícame tu historia, qué está pasando, cómo es posible. No. Escucha a este Jesús. Guarda silencio. El silencio en este contexto es autoridad, es poder. El silencio tiene sentido, la meditación tiene sentido, la contemplación tiene sentido, no ante un aislamiento y ascetismo, sino ante una realidad de este endemoniado. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo, en nuestras comunidades de fe? Hay una desconexión profunda, y yo les he dicho muchas veces que para mí la Trinidad tiene que ver con Dios, la humanidad y nuestro planeta. Hay una Trinidad fuertísima en esto. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Vemos las guerras, vemos las muertes como puras estadísticas. Cada vez yo veo, es que subieron esto, subieron el otro, subieron la tasa, y muertes y muertes y muertes, como si fuéramos números. Y no historias, y no personas. Vemos migrantes como si fueran cifras, víctimas como si fueran contenidos, cosificación de las personas. El prójimo se convierte en un dato, en una estadística. El dolor se convierte en una noticia. La tragedia se convierte en consumo, en morbo. Y cuando todo se vuelve desechable en una iglesia así, pues no te preocupes, sigue adelante. Dios te ama, Cristo te ama, ya aceptaste a Jesús. No pasa nada, nos mutilan o aceptamos que nos mutilen. Y como si nada hubiera pasado. ¿Y nuestros dolores qué? Entonces, el endemoniado dice, oye, Jesús, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? El grito de pueblos enteros, el grito de un mundo herido, de un mundo lastimado, un mundo que necesita sanidad del alma y que también necesita
ser escuchado y atendido por un silencio de este Jesús. Entonces Jesús dice, cállate y sal de él. Jesús contesta de esta manera, cállate y sal de él. Entonces todo el mundo se admira y dice, sí. Y todos tenemos como ese estilo, ¿no? Y empezamos a hablar así fuerte, pensamos que ahí está la autoridad, pero si hacemos una oración mesurada, tranquila, del corazón, no, eso no tiene poder. Eso no, si no habla en lengua, si no se cae, si no sacude, no hay autoridad en eso, ¿no? Caemos en esos absurdos dentro de la iglesia. Jesús no debate, no argumenta, no pide permiso. Y aquí el sermón cambia de tono, porque el mismo Jesús, dentro de esta sinagoga, él dice, tu culpa, tu ansiedad, tu miedo, tu historia, tu pasado. Cuando este Jesús habla, ¿sí? Hay un sistema que tiembla. Hay estructuras que se derrumban. Porque precisamente cuando Jesús habla, ¿sí? No es necesario levantar la voz. Solamente es visibilizar. Paulo Freire diría, es concientizar lo que está pasando. Es ver tu realidad, es cómo vamos a enfrentar nuestra realidad ahora. La libertad, la liberación, la salud, la sanidad comienza con confrontaciones. Por eso yo les decía que este Jesús sale al encuentro, nos confronta, nos apela. No es una cuestión solamente emocional y mágica. Es que el Evangelio nos tiene que confrontar para poder ser sanos. Y no hablo como una condición, no como una obra, no. Sino hablo con una meditación de un silencio profundo, de un espíritu sincero y un alma que también anhela estar sana. No podemos ser sanos mientras estemos negociando con lo que nos está atando, con lo que nos enferma. Y yo les decía, critican, es que está mal que tome vino, me señala porque tomo vino, porque me echo un puro, ¿sí? O porque me voy a bailar, o porque me junto con amigos que hablan o dicen, como a este Jesús. Así lo acusaban, lo señalaban. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en torno a eso? ¿Sí? Como a ese Jesús lo criticaban, a mí me han criticado también de mi forma de pensar y de mi forma de conducirme. Pero esto nos tiene que frenar a lo que realmente es el Evangelio, el proyecto de este Jesús. O sea, ya no hablo con palabras altas y resonantes como el reino o el reinado de Dios, sino hablo de este proyecto de Jesús, que es vida en abundancia, vida plena, vida y dignidad del ser humano, sanidad. Ahora, quiero que nos demos cuenta, Marcos va a utilizar este término, ¿sí? Él no va a hablar que nos quita como esta enfermedad como tal, sino nos va a dar salud. Pues igual, a lo mejor tenemos enfermedades crónico-degenerativas desde hace muchísimos años, pero mi alma, mi mente está en paz. Cada vez soy más libre, soy menos esclavo de estas estructuras que me han dañado y me han contaminado y me han lastimado, y por eso ahora grito desesperadamente. Y sí, cuando hay esta apelación y esta confrontación de este Jesús, pues hay tensión. La gente está viendo qué va a pasar aquí. Pues claro que tenemos crisis.
en nuestra mente. Pues, ¿qué está pasando aquí en mi mente, en mi corazón? Pues claro, decía un profesor mío, Ricardo Blanco, decía, él era psicólogo, profesor allá de la UNAM. Él decía, es que cuando el evangelio está operando es como con un doctor a corazón abierto, como una operación a corazón abierto. Cuando empiezan a abrir y llaman a los líderes religiosos a una operación así, uy, se espantan, otros se desmayan, otros dicen que grotesco. Tranquilos, hay que esperar todo el proceso. Primero se abre, o sea, al principio hasta bota sangre y todo lo que hace, ¿sí? Pero después se empieza a recuperar, la herida empieza a sanar, pero ahí va a quedar, ahí va a quedar la señal. ¿Cuál era la situación? Hasta que esa persona, en sus capacidades, ¿sí?, vuelve a su vida. O sea, la cosa no es que tengamos enfermedades físicas o emocionales, no, sino es precisamente cómo las enfrentamos, con qué contaminación mental, con qué daños emocionales. Y esto es lo que Jesús nos invita. Pero dice, viene una palabra después que dice que todos se asombraron cuando Jesús dice, sálganse, órale. Cuando ya empieza la sanación, dice que se asombraron, todos se asombraron. ¿Quiénes se asombraron? ¿Quiénes estaban ahí en esa sinagoga? Por los buenos. ¿Cómo? Alguien blasfemo, inmundo, separado, ahora está siendo sano. Pues ¿cómo? Pues si yo soy el bueno. Pues ahora ya están pegando de gritos otros. Otro tipo de endemoniados. Ay, y por eso lo dije, porque el hermano Ángel también utilizó esta frase hace 8 días. Dice, él decía, es que todos tenemos nuestros demonios. Todos estamos endemoniados, decía el hermano Ángel. Pues ¿con cuáles estamos lidiando? Entonces tiene que ver con estructuras. Y entonces viene el nacimiento de algo nuevo, la propuesta de una comunidad alterna. O sea, estaba esta comunidad de las sinagogas que señalaba y había impuesto cómo teníamos que vivir. Pero hay un nacimiento de una comunidad alterna, una iglesia precisamente que queda impactada ante las situaciones que nosotros estamos operando, o los cambios de transformación. Cuando una persona es transformada, cuando nosotros también aceptamos dentro de nuestro proyecto, el proyecto de Jesús, el proyecto de una comunidad. Aquellos que eran excluidos, en el proyecto de Jesús, todos cabemos en él. Sanos, medio sanos, enfermos, no enfermos, ¿sí? Como sea. El proyecto de este Jesús al sanar a esto, a la historia de esto, con esto termino. Esta voz sigue resonando, esta voz de Jesús, y nos dice, guarda silencio, o cállate. Hace rato se nos pedía en la reflexión, cuando la hermana Yola precisamente hablaba del lápiz, ¿sí? Pues hay una historia de vida que estamos escribiendo todavía. ¿Y por qué no callamos? Y luego cuando estaba la hermana Lupita, y ahora vamos a la lectura en silencio. ¿Y por qué no callamos? ¿Y por qué no guardamos silencio? Y en introspección reflexionamos también de estos demonios estructurales. ¿Y por qué no también decir, pues ya, acepto, reconozco estos demonios,
desconozco pues también reconozco este vacío existencial, este trauma histórico, esta violencia, este miedo constante. Y entonces la culpa se calla, la ansiedad retrocede, la etiqueta o el elitismo pierde poder, la historia de opresión ya no define nuestro futuro. Y entonces es cuando el Evangelio empieza a operar en cada una y en cada uno de nosotros, porque nosotros damos ese poder. Dios amor nos bendiga, hermanas. Gracias. Gracias. Gracias, hermano. Bien. Ahora yo voy a hacer la continuación. No sé si se acuerdan que cuando hay obras, pues siempre se hace en 2 partes o hasta en 3. La primera escena, la segunda escena y la tercera escena. Bueno, ya estamos ahorita en la tercera escena, ¿verdad? Y es donde está la culminación. Y qué bueno que contamos siempre con los comentarios del hermano, porque me permiten a mí entonces continuar y entrar en esa introducción de lo que es el Evangelio. Estamos en el libro de Job. Les acabo de mandar repartir estas hojas. Y en el libro de Job yo encuentro una enseñanza muy profunda. Y se los comento de esta forma. Yo les he dicho que el arquetipo del humanismo, o sea, el ejemplo del humanismo es Cristo Jesús. Ese es un arquetipo, es un ejemplo, es un modelo. Pero tenemos lo opuesto. El arquetipo del dolor y del sufrimiento, del miedo, de la angustia, de la preocupación, es Job. En Job se resume casi toda la historia de la humanidad en el lado izquierdo que se tiene en su figura, de ese hombre desesperado, angustiado, ¿sí? Pues propiamente ya en una etapa terminal, diríamos, ¿sí? En su situación. Y es lo que representa precisamente a Job con sus pérdidas que tuvo de su economía, de sus bienes, de su familia, pero también de su salud. Por eso es el arquetipo Job en cuanto al dolor y el sufrimiento. Cuando entramos en esa etapa, hay que recordar y hay que ir precisamente a la historia de Job, porque es la historia de la humanidad. En ese sentido, que Schopenhauer decía, el hombre solamente viene para sufrir, que el hombre solamente viene para dar lástima al mundo. Esa era la filosofía y es la manera en que Schopenhauer trata y ve al hombre. Y Nietzsche dice que se necesita un superhombre para que pueda salir de todas sus angustias y sus preocupaciones. Ambos casos tenemos que entenderlos y analizarlos. Y la Biblia los tiene, pero la Biblia solamente se han acostumbrado, y a mí me acostumbraban, pero qué bueno que yo salí de eso, a leerla solamente en un concepto religioso. Ahora hay que verla en este concepto de lo que es la salud y cómo realmente la salud está predeterminada en un punto neurálgico, ¿sí? Que es precisamente el cerebro. Los neurocirujanos han establecido ahí que ahí está el punto medular
de lo que es la salud, la felicidad y la vida del ser humano, en ese punto neurálgico. Por eso es que cuando leemos esto, y el hermano Roberto lo decía, cuando Jesús entra a lo que es el Evangelio y a sanar a los enfermos, Él entra en un concepto y primero de entrar al alma de la persona, ¿sí? Y hacer que ella entre en un proceso de paz, de tranquilidad y de silencio. Pues este Job, después de haber perdido todo, después de que estaba en esa enfermedad terminal, ¿sí? Llagado, cayéndosele la carne, ¿verdad? Y estaba casi en un basurero, se rascaba, dice, con pedazos de guijarros que había, ¿sí? No sé si podría haber sido barro o piedra, se rascaba de tanto comezón. Así estaba Job. Y dice que permaneció en silencio 7 días y 7 noches estuvo Job lamentándose ahí en ese lugar solitario. Cuando llegan sus amigos, lo ven tan callado y tan tranquilo que no quisieron interrumpirlo. Ahí estaba Job reflexionando y meditando por qué estaba sucediendo eso. Y esto es un ejemplo que algunos doctores lo han considerado. Entre ellos, este doctor que se llama Mario Alonso Puig, español. Mario Alonso Puig dice que cuando nosotros entramos en un concepto de dolor, de angustia, de pérdida, ¿sí?, de sufrimiento, dentro de nuestra mente empieza como un nido de grillos que empiezan a alborotarse y decir, y entonces todos nuestros demonios y nuestras ideas empiezan a revolotearse. Así nadie sana, porque la misma confusión que tenemos nos enferma y nos desespera más. Entonces Job, después de ese tiempo, estaba utilizando el método correcto, tranquilo, estaba ahí en paz, estaba meditando por qué le había pasado todo eso, por qué había perdido sus bienes, por qué había perdido a su familia y por qué estaba perdiendo su salud y a punto de morir. Y estaba meditando. Llegan sus 3 amigos y no lo interrumpen. Lo están viendo hasta la hora y el día que él decidiera empezar a hablar. Se tardó, dice la Biblia, 7 días y 7 noches en silencio, meditando por qué eso, para qué y con qué fin. A veces nosotros no lo tomamos en cuenta. ¿Por qué me está pasando esto? El día que a mí me dio el COVID, yo decía, igual que Job, Señor, pero ¿por qué yo? Pues, si yo soy tu siervo, yo tengo 45 años de predicar tu palabra, ¿y por qué yo? Y yo ya estaba casi colapsando en cuanto a mi respiración. Pero lo que yo no hacía era quedarme en silencio. Yo siempre empezaba a interrogar y a cuestionar. Hasta que una noche me acordé precisamente de que en paz me acostaré, dice la palabra de Dios en Salmos. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Estar en paz es estar en silencio. Y cuando en las noches empecé yo a sentir eso, me acordé de eso, empecé yo a estar en paz y en tranquilidad. Y ahora empecé a decir, bueno, pues yo no sé si vaya a recuperarme o no del COVID. Estando en paz, entonces viene el proceso de sanación. 2 días después empecé yo a recuperarme.
¿Surtieron también efecto? Claro, las inyecciones, los medicamentos, claro que sí, pero de nada sirven los medicamentos y las inyecciones si no estamos en paz y en tranquilidad. Porque hay un choque entre los medicamentos con lo que es ese conflicto que tenemos. No deja actuar esto. Entonces le ayudamos mucho cuando entramos en esa paz. Y ahí es donde viene a veces que las personas con oración, con una meditación tranquila y en paz, empiezan su proceso de sanación. ¿Ah? Esto era lo que hacía Job. Pero cuando vienen sus amigos lo esperan 7 días y lo están viendo y lo están presionando, y solamente con la mirada es cuando entonces Job se inquieta. 7 días y 7 noches. Un significado importante. Nosotros tenemos que la creación se hace en 6 días. Pero en el 7º día, que también incluye Dios, descansó. Y el 7º día dice, Dios reposó y descansó de todas sus obras. En la semana hay 6 días de trabajo y un día de descanso. El día tiene 24 horas, 12 horas o 8 horas de trabajo y de trasladarse y 8 horas de descanso. Dentro de nuestro cuerpo está insertado el descanso y la paz y la tranquilidad. Y ahí es donde nos cuesta mucho trabajo entrar en ese proceso de silencio. Cuando pasa este asunto, es cuando se rompe el silencio, porque ya tenía a sus amigos ahí en observación y en presión y en preocupación. Si hubiera permanecido más tiempo, Job solito empieza a encontrar la respuesta y la sanidad de su alma. Aquí el objetivo es el alma. El objetivo es la mente. Es lo que tenemos ahí. Eso lo dice tanto la palabra de Dios como los neurocirujanos. En la mente es donde está el conflicto, en la mente es donde está la situación de la vida de las personas o de la muerte de las personas. Ahí es donde está ya comprobado espiritualmente y médicamente. ¿Ah? Hay algunos médicos que inclusive yo los he escuchado que van a operar y cuando la operación es difícil, dice, ¿usted tiene fe? Va a entrar en operación. En que usted crea, pídale a Dios. Nos dan también esa idea de que tenemos que entrar en paz para que la labor de ellos en la operación, en la cirugía, también lo hagan. Ya muchos lo están reconociendo, ¿sí? En lo que usted crea, porque es muy difícil su operación, en lo que usted crea, pídale a Dios. Ese es el punto en el que nosotros tenemos que conectarlo. En esta hoja que le estoy enviando, que la tengo ahí, nos habla precisamente de 4 aspectos en los cuales del capítulo 11 al 20 nos dice 4 cosas que son muy importantes meditar, el por qué en cierto momento nos cuesta trabajo, ¿sí?, poner en silencio nuestra alma o nuestra mente. Nos cuesta trabajo. Entonces quiero ver primero lo que nos dice el libro de Job, capítulo 11, del 1 al 4. El libro de Job, capítulo 11. Del 1 al 4, así está escrito. A esto respondió Sofar de Naamán: ¿quedará sin respuesta toda esta perorata? ¿Resultará inocente este hablador? ¿Toda esta palabrería nos dejará callados? ¿Te burlarás sin que nadie te reprenda? Tú afirmas, mi doctrina es la correcta. Soy puro a los ojos de Dios. Eso es lo que Job
empezaba a decir por qué me había pasado esto y le reclama a Dios y maldice el día que inclusive él había nacido, que él prefería mejor morirse y irse ya a la sepultura. Cuando ella empieza a hablar es cuando empiezan sus conflictos, sus ideas rebuscadas, a confrontarlo, pero de una manera negativa. A nosotros nos confronta el silencio, nos confronta la paz. Y es cuando ahí se aclaran las cosas y empieza el proceso de sanidad. Insisto, no es la oración fuerte, no es la declaración de que en el nombre de Jesús, ¿sí? Yo he visto infinidad de rituales de liberación, he visto muchos. Algunos se golpean, algunos gritan, algunos amenazan, y en el nombre de Jesús te ordeno que salga. Bueno, son tantas las formas que no entramos a la correcta. El hermano ya lo dijo, no es con gritos, no es con aspavientas. La palabra de Dios es paz, es tranquilidad, es silencio, es silencio. Tenemos que hacer que repose el tiempo. Entonces, cuando entran estos amigos, ¿verdad? Le dicen y le reclaman, ¿tú dices que tu doctrina es la correcta? Entonces, ¿por qué te pasa esto? Le dicen a Job. ¿Por qué te sucede esto? ¿Por qué Dios te ha castigado? Si tu doctrina fuera correcta, no estarías así. Lo que nos inquieta mucho, hermanos, y eso casi nadie lo reconoce, es que las religiones y las doctrinas, las leyes, los dogmas, en lugar de traernos paz, nos inquietan y nos meten en un concepto de confrontaciones. La mía es mejor que la tuya, ¿sí? Yo he visto más sanidad en la mía que en la tuya. Y entonces ahí fue donde Job se deja llevar por ese sentido, y sus tres amigos hablándole de religiones, de diferentes, que en este caso estos tres, que era Elifaz, Bildad, ¿y quién era el otro? Elifaz, Bildad y Zofar. Estos tres amigos representan las tres religiones más grandes en el mundo, porque cada una se enfoca hacia un concepto diferente. Una trayendo de que si Dios está cerca de ti, tú estás con Él, tu prosperidad va a ser mayor, tú vas a crecer en economía, tus bienes van a aumentar. Ese es un enfoque que hoy se conoce como la teología de la prosperidad, que muchas iglesias manejan. Acércate a Dios y vas a tener prosperidad, porque Dios es un Dios y el dueño del mundo. De Dios es la tierra, su plenitud y todo lo que existe. La otra era de lo que es precisamente la salud y la sanidad. Si estás con Dios, no te van a perseguir tus temores, vas a estar bien. Dios va a recuperar tu familia, va a recuperar tu salud. Esa es otra forma y otro enfoque. Y el otro es que si estás con Dios en este momento, ¿sí?, no vas a tener tus preocupaciones, ni angustias, ni demonios que te van a estar atrás. Esos tres conceptos se manejan en el mundo y son las religiones actuales, tanto de Occidente como de Oriente. Y cuando entramos en este concepto de religiones, solamente es para discutir, pura palabrería, puras cosas huecas. Aquí dice pura perorata, ¿sí? Pero nosotros nos dejamos ir por ese sentido y empezamos a discutir. Y vemos a veces en la familia que alguien no cree en Cristo y que busca otra forma de creer, y discutimos con él. Estás mal porque debes de acercarte a esto. Y entonces nuestra mente empieza a entrar en un conflicto, como dice este doctor Mario, ¿sí?, en una bola y un nido de grillos que empiezan a hablar
y a querer justificar la creencia en un Dios, cualquiera que sea. El que nos enseñe a estar en paz y en tranquilidad es el que nos va a ayudar a la sanidad del alma. ¿Va? Y Jesús lo decía, fíjense, dice la Biblia en Juan, en el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Nuevamente, es que hay cosas que no se les debe olvidar y que la tienen que traer grabada y sellada en su cuerpo y en su mente para que nunca se les olvide. Y cuando entramos en ese conflicto de dudas, de temor y de miedo, llegan esas palabras que hemos leído y nos dan paz y tranquilidad. Y esta es una de ellas. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Si le ajusto un poco en lo que también otras versiones dicen y es lo correcto, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Ah? Este tiene que tener un significado si lo entendemos. La palabra tiene que tener esa parte importante de darnos paz y de tranquilidad. Si la palabra de Dios nos inquieta, si la palabra de Dios te amenaza, o cuando te dicen esta es la palabra de Dios y te lanzan una amenaza, esa no es palabra de Dios. La palabra de Dios trae paz, como el Verbo trae paz, tranquilidad. Y cuando la palabra de Dios habla, trae sanidad. Le preguntan a este hermano Alonso, oiga, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo a las personas entrar en un proceso de silencio y de meditación en nuestra mente? Dice, porque no nos damos cuenta ni sabemos de qué estamos hechos. Y él pone un ejemplo. Dice, tenemos muchos conflictos en cuanto a creencias y en cuanto a ideologías, y cada quien defiende la suya. Y se trata de sanidad y de estar en paz, es cuando más conflictos hay. Y esto sucede como si fuera nosotros una confrontación. Les pongo el ejemplo, dice él, en cuanto al mar y las olas. Las olas, unas grandes, otras pequeñas, de una forma, de otra, se confrontan las olas. Y el ego siempre está presente ahí. No hay paz, porque el ego siempre va a estar compitiendo con los demás de la manera en que son y la manera en que actúan. El ego hay que empezarlo nosotros, ¿sí?, a, como se dice, hacer a un lado. Nunca lo vamos a quitar, ahí va a estar, pero lo vamos a saber manejar. Que es lo que también decía Carl Gustav Jung. Tus zonas oscuras, tu ego, tus prepotencias o tus cualidades muy por encima de los demás, no te deja estar en paz. Como esas olas que siempre están compitiendo unas a otras, pero no se dan cuenta que nosotros somos el mar. Si nosotros somos el mar, ¿sí?, mucho más grande, porque de ahí se forman las olas, tenemos que saber de qué manera vamos a contrarrestar esos conflictos entre las personas o entre los diferentes problemas que tenemos. Ahí van a estar las olas, pero como somos el mar nosotros, vamos a entender que las olas son parte del mar, son parte de nosotros,
pero las olas no nos dominan. Quien domina es el mar. Y si las olas se alborotan y si las olas empiezan a tener esa conflagración fuerte, tenemos que saber que el mar somos nosotros y que controlamos a las olas. ¿Ah? De una manera paralela, nosotros somos la palabra de Dios. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios, ¿sí? Y la palabra era Dios. Nosotros somos la palabra de Dios. Y regreso al asunto herético, porque los supuestamente nos señalan como heréticos porque pensamos de manera diferente. Esos son los herejes de la Edad Media, a los cuales quemaban, porque no pensaban igual, pensaban diferente. Entonces, nosotros somos la palabra de Dios. ¿Cómo creen ustedes que habla Dios? Dios habla a través de nosotros. Dios habla a través de nosotros. ¿Ah? Porque yo he escuchado a Dios cuando yo escucho hablar a una persona. Cuando yo escucho hablar al hermano, Dios está hablando a través de él. Cuando escucho a un buen pastor, que a veces es difícil encontrarlo, Dios habla a través de él. Dios habla a través de un empresario, de un buen empresario, de un buen político. Dios habla a través de las personas. Si lo ha hecho inclusive en algunas veces, como con Balaam, lo hizo a través de una burra. Y eso porque dice, la hizo hablar. Y Jesús dijo un día, cuando iba entrando a Jerusalén, que le decían los escribas y los fariseos, que ya callen tus discípulos, ¿por qué siguen hablando? Y dice Jesús, si estos callan, las piedras hablarán. ¿Ah? Pero por lo general entonces Dios habla, o su palabra está en nosotros para que la hablemos. Somos la palabra de Dios. ¿Ah? Somos la palabra de Dios. Cuando llegamos a entender y a profundizar de que somos la palabra de Dios, encontramos la palabra de Dios en todo lo que nos rodea. Eso es lo que Baruch decía. Tú encuentras a Dios en el aire, encuentras a Dios en las flores, encuentras a Dios en el viento, o sea, la palabra de Dios está inundándonos y llenándonos. Pero ¿saben cómo la podemos entender y escuchar? A través del silencio. Es cuando decimos, me está hablando Dios a través del trueno, me está hablando Dios a través de este ruido. Al hermano dice, le habló a través del grito que había, le habló Dios a través de los gritos que escuchaba ahora que estaba en el centro. Ahí es donde nosotros tenemos que entender. Pero si el hermano se dejaba llevar por todo ese conflicto, ese problema, se sumía también a lo que era ese tipo de conflictos. Para ser palabra de Dios nosotros, y para entender la palabra de Dios, necesitamos estar en silencio. Este es el punto en el que empieza Job a desviarse, porque las cuestiones religiosas que empiezan a discutir entre ellos, que es la primera parte de todos estos capítulos de Job, porque se confronta con los amigos, cuál religión era la mejor, si la de Elifaz, Bildad o Zofar, cuál era la mejor, y su pura confrontación aquí. Y cuando ustedes entienden esto, dicen tú, se quieren jalar los pelos, ¿cómo es posible que entiendan y que vean este tipo de conceptos en cuanto a Dios? Como uno ya lo ve de manera diferente, empieza uno a ver lo equivocado que existen estos cuatro, o sea, incluyendo a Job, ¿sí? Elifaz, Zofar y Bildad, los cuatro confrontándose de manera religiosa.
problema es que las religiones nos confrontan, no nos dejan estar en paz. Este asunto lo quiero resumir por lo siguiente. Jesús siempre nos muestra lo principal. No somos olas para que entremos en conflicto con otras olas más grandes, otras olas con espuma. No somos nosotros olas, somos el mar. ¿Ah? Lo comparo con Jesús. Le dijeron un día a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan el sábado haciendo obras que está prohibido por la ley? Y en sábado no deben ustedes de hacer ninguna obra. Entonces Jesús les dijo, ¿sí? ¿Oyeron o saben lo que hizo David? Que no le era permitido comer los panes de la preposición que estaban en el lugar santo. Pues llegó David y se los comió. ¿Ah? Pues todavía alguien más grande que David es este. Y alguien más grande que Salomón es este. Porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, es Señor del sábado. Cuando entendemos esto, lo van a relacionar con el mar y las olas. Cuando entendemos esto, que nosotros somos la palabra de Dios, tenemos la capacidad como para entender y diferenciar entre los diferentes conflictos de las leyes religiosas y de las religiones que hay. Porque Jesús dijo: yo no soy religión. El cristianismo no es religión. El cristianismo es una forma diferente de vivir. Entonces, Jesús era Señor del sábado, o sea, la palabra es Señor, ¿sí?, de la ley. Resulta que entonces, cuando tienen ustedes su ley, cuando tienen su Biblia, piensan que en la Biblia ahí van a estar las indicaciones de lo que Dios quiere que hagan. No es cierto. La ley solamente es la letra. Por eso decía Pablo: pero si ustedes la leen mal, la letra los va a matar, porque la letra los va a confrontar y la letra los va a llenar de miedos, de angustia y de temor, y su mente no va a estar en paz. Hermanos, entonces, ¿qué hago? Yo a veces les digo: mejor no lean la Biblia. Si no saben ustedes, lo que van a hacer ustedes es que se van a confrontar y van a entrar entonces en un concepto religioso de diferentes formas de pensar. El Antiguo Testamento era una religión muy antigua, ¿sí? Desde Sem, desde ahí ya venía la información. Y después viene Abraham y trae información. Y después viene Moisés y trae información. Y después viene todo ese proceso y viene Jesús y trae otra información que tuercen los mismos apóstoles y los discípulos de Jesús, también la tuercen. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Yo siempre les digo: mejor guárdenla, guárdenla, y sigan la indicación de alguien que realmente sepa. Esto es como las medicinas, hermanos. Si ustedes se automedican, si ustedes dicen: pues voy a abrir la palabra de Dios, a ver qué me dice Dios para este día, pues se van a meter en un conflicto y en un problema, y su mente no va a estar en paz. Cuando ustedes van aprendiendo y son capaces de entender que ustedes son la palabra de Dios, y la palabra de Dios, como dice aquí la Biblia, tiene autoridad y tiene poder. Y es cuando se dan cuenta que ustedes están por encima de la ley. Si ustedes no se han dado cuenta que ustedes están por encima de la Biblia, es porque todavía, como dice la Biblia,
no les ha amanecido y no les va a amanecer porque ustedes no están sometidos a una enseñanza profunda. Simplemente van a la iglesia, la mayoría, y van a escuchar el sermón, ¿sí?, del sacerdote, del padre, la homilía, y dicen, ay, qué bueno estuvo el mensaje de Dios. Pero ahí es donde les hicieron la confusión. Cuando nosotros entramos y entendemos este asunto, ¿sí?, de que somos la palabra de Dios, es cuando entramos en ese proceso de paz y de tranquilidad. Y aunque la ley nos esté reclamando y la ley nos esté acusando de que no hemos cumplido con los mandamientos, de que no hemos cumplido con aquello, entonces, como Jesús decía, soy Señor de la ley. Cuando entendemos que somos la palabra de Dios y estamos por encima de la ley, es cuando sí podemos distinguir lo que trae conflicto, lo que trae problemas. Como el mar, que es el que contiene las olas y sabe que hay olas de diferente espacio, pero forman parte de él. El mar es el que controla las olas. La palabra de Dios que hay en nosotros controla la ley y sabe exactamente lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Esa es la paz que nos da todo el entendimiento que necesitamos. Y esta segunda, y con eso me quedo, dice, sanando el alma de la opresión y del temor. Vean lo que provoca una lectura de la Biblia en donde no está bien cimentada y bien enseñada. Un día le pregunto a mi hermano, hermano, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? Porque discutía conmigo. No, hermano, es que así no son las cosas. Bueno, ¿cuántas veces ha leído usted la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Cuántas veces? Ya tiene como 30, 40 años el hermano, de pastor. No, hermano, pues yo nada más le pido al Espíritu Santo y él me dice qué predicar. No, yo digo, ¿cuántas veces la ha leído completa? Pues si acaso 2, hermano. 2 en 40 años. Digo, por eso es que a veces no entiende usted las cosas. La palabra de Dios, ¿sí?, realmente es algo que nos da ese conocimiento y esa fuerza y esa autoridad para poder decir lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo realmente vamos a proceder? Y en este asunto, Job 13 del 19 al 21. Con esto es el último que leo. Job 13 del 19 al 21. Dice, sigue hablando Job, motivado, disgustado y angustiado por lo que ya le estaban metiendo las dudas sus diferentes amigos. Dice, de esos amigos, pues ¿para qué quiere uno enemigos? ¿Verdad? 19, dice, ¿hay quien pueda presentar cargos contra mí? Decía Job. Si los hay, me quedaré callado hasta que muera. Concédeme, oh Dios, solo 2 cosas, y no tendré que esconderme de ti. Quítame la mano de encima y deja de infundirme temor. Llega el momento en que Job empieza a ver a Dios como un verdugo, como este ser que lo está vigilando todo el tiempo y en cuanto hace algo malo, inmediatamente lo acusa, inmediatamente lo condena. Y las religiones, la mayoría, provocan temor, desesperación, como la de Job. Deja de infundirme temor. Ya estoy a punto de morir y todavía me sigues atacando. Y hay quien cree que así debe ser, ¿sí?, esa relación entre Dios y el ser humano, obedeciendo a Dios, porque si no, entonces Dios nos infunde miedo y temor y nos castiga. ¿Cómo sanar el alma precisamente de tener ese problema de preocupación y de temor?
Cuando en realidad la misma religión nos está mostrando a un Dios injusto, a un Dios que condena, un Dios que castiga y un Dios que mata. Cuando entramos en ese proceso de silencio y de tranquilidad, y por eso leemos la Biblia, leemos la Escritura con ese silencio y esa meditación, es cuando entendemos de una manera más clara las cosas. Hay muchos ejemplos de sanidad de Dios, pero todo es en base a tratar de aquietar el alma de las personas. Esa mujer que fue llevada a Jesús, acusada de adulterio, porque la ley la condenaba porque había cometido adulterio, y eso era lo que la ley daba, castigo y muerte a los que ignoraban la palabra de Dios. Y era Jesús, y la arrojan junto a él, y él solamente observa en silencio toda la algarabía que traían y las acusaciones, ¿sí? Que muera, porque está escrito en la ley de Moisés que es una adúltera y tiene que morir. O sea, todo ese griterío, Jesús solamente alzaba la vista y observaba todo el griterío. Y a la mujer llorando y angustiada. ¿Cómo responde Jesús ante los gritos y entre la algarabía? Con silencio. Silencio. Igual como los otros casos que el hermano Roberto habla, del silencio. Y después les pregunta si alguno de ustedes no tiene ningún pecado, que arroje la primera piedra. ¿No? Vean la forma en que Jesús respondía ante tanto griterío, ante tantas acusaciones de que la castigara, porque la ley de Dios, eso era lo que decía. El silencio nos permite a nosotros observar, ¿sí? En realidad los que gritan, los que amenazan, son personas que nunca han estado en paz y en tranquilidad. No hay paz, díjome Dios, para los inicuos, para los injustos, no hay paz. Porque viven siempre en confrontación y nos quieren también llevar a ese conflicto. Jesús siempre nos confronta y nos invita al silencio y a la paz. Cuando Él les dice de esa forma, dice que entonces todos empezaron a tirar las piedras y a retirarse uno tras otro. La paz, la tranquilidad y el silencio trae más poder que los gritos, inclusive que las leyes. Por eso cuando le pregunta a esta mujer, ¿dónde están los que te acusan, mujer? Se asombró, ya ninguno, ni yo tampoco te acuso. Ven paz, ven paz. Esa es la reflexión que da. Cuando estamos en este conflicto de opresión y de temor, dice este hermano Mario Alonso Puch, tenemos que entrar en este proceso de meditación, de paz y de tranquilidad. Y es cuando entendemos realmente el proceso. Ahí inicia el proceso de sanación. Ahí, dentro de nosotros ya está. Porque somos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios trae poder. Y no necesitamos decir en el nombre de Jesús, simplemente estamos nosotros entrando en ese proceso de sanación. Lo demás ya se hace por añadidura. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.